Gloria al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Tome asiento. Vamos a ver si nos acomodamos. Qué bendición, qué precioso espíritu. Y bueno, le preguntaba cuánto tiempo tengo para poder compartir la palabra, porque saben que alguien dijo que un predicador que predica hasta 40 minutos sabe lo que dice. Cuando se pasa de los 40 minutos, dice lo que sabe. Y cuando pasa de la hora, ya ni sabe lo que dice. Yo estoy en la última categoría, ¿eh? Pero bueno, gloria al Señor. Hermanos, qué bendición poder compartir esta cumbre con todos ustedes. La verdad que hemos estado viendo la mano del Señor, como la palabra de Dios que va calando, ¿no? Que se va internalizando y que va haciendo su obra, es su palabra, ¿verdad? Y esto nos va edificando. El Espíritu de Dios, a través de su palabra, va formando en nosotros el carácter de Jesús, ¿sí o no? Y bueno, va sacando lo que le estorba y va poniendo lo que el Espíritu Santo va depositando, ¿no? Va cambiando esas cosas que adentro tienen que cambiar, ¿o no? ¿Cuántos reconocen tengo que cambiar algo, no? Hay algo que tengo que cambiar. Muy bien. Gloria. Mientras no sea de esposa o de esposo, bueno, bueno, gloria a Dios. Así que, bueno, y saludamos también a los que nos están viendo a través de las redes sociales, nos están escuchando a través de la radio. Sabemos que para Dios no hay fronteras, no hay barreras, y Dios va a tocar, Dios va a tocar, y Dios va a hacer algo especial esta mañana. Gloria al Señor. Quería compartir una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, y en el capítulo 34. Pero ¿qué les parece mientras abrimos la Biblia, hacemos una pequeña oración encomendando la palabra y este momento al Señor? Así que ahí donde está le invito a inclinar su cabeza, a cerrar sus ojos y oremos a Dios. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por este precioso momento que tú has preparado, Señor. Qué bendición es poder ahora recibir el mensaje, la palabra que tú quieres hablarnos, Señor. Sabemos que solo basta una palabra para que todo cambie, nuestra vida cambie, nuestra familia cambie, Señor. Padre, te pedimos que a través de ella traspases nuestra conciencia, ordenes nuestros pensamientos, que podamos conocerte más como tú eres, Señor, y sabiendo que hay un propósito que tú has trazado delante de cada uno de nosotros. Señor, corremos hacia ese lugar. Señor, nos entregamos a la obra de tu Espíritu Santo esta mañana. Abrimos nuestros oídos espirituales. Señor, permitimos que la gracia una vez más sea derramada en este lugar, Señor. Padre, nos sumergimos en tu presencia. Dios, muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, yo siento que muchos esta mañana no leyeron la Biblia, ¿o no? Bueno, no les voy a hacer levantar la mano para que no queden en evidencia, pero vamos a leer el capítulo entero. Yo estoy rompiendo las leyes o las reglas de la homilética, pero vamos a leer todo el capítulo porque toda la palabra de Dios es tan sanadora. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Así que vamos a leer desde el versículo 1. Y dice de esta manera: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella,
y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Y Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con nosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, porque se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón y a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, y llevaron cautivos a los niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Hasta ahí leemos la palabra y leímos todo el capítulo.
Bueno, ¿me fueron siguiendo en la lectura? ¿Sí o no? Entendimos que hay una trama preciosa y una riqueza que podemos sacar de este pasaje tan bueno, ¿no? Tan edificante. Y yo le puse como título a esta palabra porque vamos a hablar esta mañana continuando con el sentido de esta cumbre que es sánanos, el lema, sánanos. Y creemos que Dios todavía tiene cosas para sanar, ¿sí o no? Y quiero hablar esta mañana sobre el resentimiento y la amargura. Y justamente esto está muy presente en este capítulo 34 de Génesis. Y vamos a aprender a través de este pasaje, porque posiblemente muchos de nosotros podamos sentirnos identificados. ¿Qué es una persona resentida? ¿Vieron la palabra? Dice resentimiento o resentir. Significa volver a sentir aquello lo que me provocó, el dolor de aquello que me ocurrió, ¿no? Y a veces uno mantiene cargando ese resentimiento o esa amargura en el corazón que nos va afectando. ¿Cuántos nos ha pasado de que no podemos disfrutar a pleno la vida en el Señor, aún siendo creyentes, ¿no? Tenemos siempre pensamientos que nos tiran, nos jalan hacia abajo, ¿verdad? Y justamente hoy es el día de despojarnos de todo esto, de preguntarle al Espíritu Santo si hay en nosotros algún dejo de resentimiento, alguna amargura que todavía está trabajando ocultamente en el corazón. Porque para el hombre es fácil decir borrón y cuenta nueva, pero sabemos que eso continúa trabajando, ¿verdad? Es como, no sé si alguna vez el médico a usted le ha recetado que tome un medicamento con corticoide. Bueno, ¿y qué pasa? La corticoide dura meses y meses en el organismo. Y bueno, a veces no nos damos cuenta, nos sentimos mal. Y es el efecto de lo que tomamos hace meses atrás, ¿verdad? Y esto también es lo mismo. Muchas veces no vemos lo que nos está ocurriendo, pero el Señor sabe, El Señor nos conoce y sabe que hay cosas que tenemos que arreglar en nosotros. ¿Sabe lo que dice la Nueva Traducción Viviente en algún pedacito de esta palabra que leímos? Dice, cierto día, Dina, hija de Jacob y Lea, fue a visitar a las jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor, el heveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Mire qué interesante esta traducción, ¿no? ¿Y qué vemos en este pasaje? Que dice que la vio, la tomó y la violó. En concordancia también con lo que había predicado la pastora el primer día, el día viernes, ¿verdad? Y ¿qué es lo que nos retrotrae al Génesis? Cuando dice la palabra que Eva que vio, ¿qué cosa vio? El árbol que era bueno. ¿Y qué pasó? Y así tomó y comió del fruto. ¿Vieron? Empezamos a usar los sentidos. Ahora, valga esta reflexión, iglesia, porque dice la palabra que Dina salió a ver a las hijas del país. Ahora, yo no sé, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hacía Dina saliendo? Ella era una persona del pueblo de Dios, era una judía, digamos, todavía no había sido conformado como pueblo como tal, ¿verdad? Pero debía haber sido preservada en la línea que venía Jacob, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Dina en el lugar equivocado, ¿no? Y ustedes saben que existen visitas que posiblemente no convienen hacer. ¿Cuántos nos hemos equivocado? Yo no sé si a usted le ha pasado entrar a una casa, hablar con algún integrante de esa familia y después irte y salir con la cabeza así. ¿A alguno le ha pasado eso?
¿Eh? Pareciera, ¿vieron cuando alguien te viene con un cuento, con un chisme? Parece que entra a tu casa con una gran bolsa de cosas que están podridas, te las tira en el living de tu casa y se va. Y vos te quedaste en tu casa y vos dijiste, ay, ¿para qué vino? ¿Para qué? ¿No? Bueno, y realmente, hermanos, aunque sean hermanos en la fe, no todos están en la voluntad del Señor. No todos caminan en el centro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Algunos, y estoy hablando, estamos saneando, ¿verdad? Por eso hablamos esta palabra. Digamos, yo sé que la gracia de Dios nos cubre a todos, pero aún así dentro es como en el club de fútbol. Están los que juegan de titular, los que están en el banco y también los que están ahí en la vista porque en cualquier momento, y justamente es esto. ¿Quiénes salen a la cancha? Los que están, ¿no es cierto?, más preparados y los que prestaron atención a la ejercitación. Y esto es lo que hace Dios, ¿verdad? Nos presenta delante de nosotros la oportunidad de ser tratados por su Espíritu Santo. Que no nos resistamos. Y esto es lo que hacemos esta mañana. Permitir que a través de la luz de la Escritura, su palabra nos alumbre el pensamiento. Nos indique las cosas que necesitamos resolver, ¿verdad? Ahora, yo no sé, hay visitas que posiblemente nos hacen mal, gente siendo creyente, no todos caminan en el centro de la voluntad de Dios. Algunos, le voy a poner, siempre pongo este ejemplo, si usted me permite, el pastor me dio la libertad y por eso ya me clasifiqué dentro de los que ni saben lo que dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que en una iglesia, no en esta, en una iglesia, haya una parejita de jóvenes que tienen pensado casarse, se gustaron, oraron y piensan casarse, pero de pronto la tentación los puede más y caen en fornicación, ¿no? Y bueno, como tenían pensado casarse, hablan con el pastor y le dice, pastor, nos pasó esto, y así que, ¿qué haremos? La chica quedó embarazada, ¿no? Y bueno, el pastor le dice, bueno, apuren los trámites, cásense, porque van a seguir quemándose, ¿verdad? Y bueno, y ahí preparan el casamiento, hacen la ceremonia, el pastor los casa. Y el muchacho, que no estaba previsto que se case tan pronto, no tiene trabajo. Entonces le pide a los hermanos y le dice, hermanos, por favor, oren por mí para que pueda conseguir trabajo, ¿verdad? Y entonces los hermanos dicen, bueno, hermano, amén, ahora que vas a tener una familia, etcétera, lo vas a necesitar. A las 2 semanas, estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? A las 2 semanas viene el hermano que se casó, el joven, y dice, hermanos, les agradezco porque recibí una bendición, conseguí trabajo. Y los hermanos dicen, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, ahí yo pienso esto, eso no es bendición, ¿no? La bendición es resultado de la obediencia, así dice Deuteronomio, ¿no? Es resultado de la obediencia. Lo que ese muchacho recibió es misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios. Y muchos creyentes caminan en ese rango, en la misericordia de Dios. Nunca están bajo la bendición de Dios, ¿verdad? En una oportunidad, un matrimonio me dijo, yo cuando me casé no tenía nada. No tenía cubiertos, no tenía nada, me casé, nos casamos en santidad, pero no tenía nada. Y una hermana que había enviudado me regaló un juego de cubiertos nuevitos, y otra me regaló otra cosa, y otra me regaló otra cosa. Así que Dios nos bendijo con todo eso. Cuando me contaba eso, yo adentro de mi corazón dije, este muchacho no sabe lo que es la bendición de Dios. La bendición de Dios es tener lo suficiente para comprarte lo que vos quieras. Lo demás es misericordia. Dios te está tendiendo una mano porque estás con la soga al cuello, ¿sí o no? ¿Y cuántos están viviendo el día a día bajo la misericordia y se están perdiendo el camino de la bendición? ¿Me va siguiendo?
¿Eh? ¿Y cuántos quieren entrar en este camino de la bendición? ¿Eh? Bueno, así que, hermanos, déjeme decirle que en Dios siempre hay más, pero tenemos que descubrir dónde está la bendición de Dios. Tenemos que ir por el centro de la voluntad del Señor, ¿verdad? Así que, bueno, hay cosas que nosotros tenemos que empezar, como dice la palabra, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿sí o no? Así que, hermanos, acá es donde tenemos que empezar a, bueno, a justamente, digamos, como seleccionar que hay lugares que no nos convienen estar. Hay personas con las cuales no nos conviene juntarnos, ¿sí o no? Digo no porque sean malas personas, ellos tienen su rollo, ¿me entienden? Pero Dios me está tratando a mí, ¿sí o no? Dios te está tratando a vos y tenés que encontrar el sentido de lo que Dios está procesando en tu vida. Por esa razón, hermanos, tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Y ahí es donde empezamos a ser selectivos. Personas con las cuales las saludamos, somos amables, pero no vamos a compartir ciertas cosas porque terminan contaminándonos, ¿sí o no? Estamos en este proceso de guardar el corazón. Tal vez una fiesta de cumpleaños, donde sabemos que la bebida se circula como si fuera canilla libre, ¿verdad? Y son familiares, o cuentos verdes, subidos de tono, o cuántas veces tenemos que soportar los improperios, cuando de otras bocas salen sapos y culebras, y nosotros tenemos que estar en ese ámbito, y muchas veces están pidiendo nuestro consentimiento, y cuántas veces fallamos porque nos reímos, compartimos, y cuánto peor si nos sumamos y hacemos chistes que están en ese tono, en esa sintonía. Hermanos, quiero decirles que el Espíritu Santo empieza a contristarse dentro del corazón del creyente. Necesitamos, hermanos, ser selectivos, de pensar de otra manera, cambiar la cabeza, cambiar nuestras estructuras mentales. Y hermanos, Dios te va a ir enseñando que hay cosas que no te convienen. Y Dina estaba en el lugar equivocado, se expuso, se entregó a los designios del enemigo. Y saben que existen lugares, como les digo, que no nos conviene frecuentar. Porque mientras estamos allá, en esos lugares, el diablo te ve. El diablo te ve. Y viola tus derechos de hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás en su terreno, porque estás en su lugar, al cual Dios nunca te mandó a estar y permanecer en ese lugar. Claro, nos sentimos vulnerados. En un momento nuestra humanidad se da a conocer, fluye, ¿no? Sale a la superficie y ahí nuestra debilidad nos hace perder aquello precioso que recibimos esta mañana en el culto, durante la semana, cuando vinimos a servir. De pronto una palabra mal puesta en nuestra boca. ¿Cuántas veces, incluso dentro del ámbito del matrimonio, se permiten cosas de decirse cosas que, bueno, claro, como están entre cuatro paredes, nadie nos oye, nos decimos de todo, pero hermanos, no es que estamos solos, Dios está con nosotros, ¿sí o no? Dios está en el medio. Y a veces cuando te vas a acostar, ¿no? Vos te mirás para allá, tu esposa mira para allá, pero el que se acuesta en el medio es Satanás, con el enojo, con la ira, trayéndote cada palabra, porque hermano, permítame decirle que cada palabra va trabajando en el pensamiento, va tratando de ocupar un lugar, ¿no? En nosotros. Ahora, vio que la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera dice que en el versículo 2 que la deshonró. ¿Y cuántas veces, hermanos, hoy en día, ¿no? ¿Cuántas veces los chicos, los muchachos tienen esas relaciones sexuales como si fueran matrimonio?
aún sin ser novios, ¿verdad? La otra vez me quedaba asombrado porque una chica contaba en las redes sociales, en una noche me acosté con 4 personas, ¿no? Con 4 personas, pero uno las ve que son personas que trabajan, que tienen familias bien constituidas, sus padres, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no va, ¿verdad? Y ahora, los jóvenes, hermanos, debemos o deben guardarse, digo debemos, me siento joven, ¿eh? Los jóvenes deben guardarse y deben guardar su honor, tanto los muchachos como las chicas, las de este lugar, las que forman parte del pueblo de Dios. Saber que hay lugares donde no te conviene estar y que además tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que le pertenece a Dios y que está reservado para aquella persona que Dios ha preparado para vos en el momento que te unas en el altar. Porque permítanme decirle, muchachos, que no cuenta mucho cuánto es el amor que le tengas a esa persona. En Dios las cosas cambian. Los paradigmas, o digamos, las cosas cambian. Es diferente a lo del mundo. ¿Saben por qué? Porque lo más importante es la voluntad de Dios. Porque vos te podés enamorar, porque el amor no legitima una relación. Vos podés estar sumamente enamorado de alguien que no te corresponde, que no te pertenece. Podés enamorarte del verdulero que tiene esposa, por ejemplo, y tener un amor grande por él, pero no es para vos. Por esa razón el amor no debe ser la condición única para saber que esa persona va a ser para mí, sino que lo único que cuenta todo hijo de Dios es si es la voluntad del Señor, ¿sí o no? Así que hay que preguntarle a Dios, que Dios me vaya sacando dudas, que me vaya mostrando qué clase de persona es aquella con la cual voy a contraer o pienso contraer matrimonio. Si es un joven o una joven consagrado, consagrada, ¿verdad? Que está sirviendo y luego se forma una amistad sana, donde vamos a evitar luego esos celos enfermizos que van a ser los que destruirán luego la relación matrimonial. Aún sirviendo a Dios, y después venimos a la iglesia a caretear un poquito, ¿no? Cuando nos llevamos mal, nos vestimos de servicio, nos vestimos de servicio, venimos a la iglesia, ¿y qué hacemos? Ponemos cara de que está todo bien, ¿o no? Y bueno, y ahí está lo que la palabra ayer decía sobre la hipocresía, que viene de una palabra que usan, que ahí comenzaron las teatralizaciones, los actores, ¿verdad? Y entonces trabajamos en hipocresía, ¿verdad? Bueno, y así es, debemos conservarnos para el Señor. Debemos saber que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y nadie puede poner la mano sobre tu cuerpo hasta el momento indicado, que sea el momento de la unión santificada por el Señor, ¿sí o no? Decilo como quieras, pensalo como quieras, pero es así. ¿Me va comprendiendo? Gloria al Señor. Diga gloria a Dios o ay, ay, ay esta mañana. Bueno, así que creo que necesitamos ser guiados en este sentido. Dios nos está hablando, tal vez, posiblemente, en este lugar haya personas que no se habían dado cuenta la importancia de guardarse en todos los sentidos. Los lugares donde frecuentamos, donde salimos, así como Dina cometió el error, sintió curiosidad, pero a veces la curiosidad, como dice el dicho, mató al gato, ¿sí o no? ¿Y cuántos creyentes quedaron enganchados por esa curiosidad? Las pagaron toda la vida. Ahora, hermanos, creo que hay cosas que necesitamos también ir un poquito más allá en la historia, porque las palabras son como golpes de espada, dice la Biblia. Te hieren. No hace falta que alguien ponga la mano sobre tu rostro o que te haga un daño físico. Hay daños que son más perdurables en el tiempo. Tal vez yo aquí tengo todavía la cicatriz de cuando mi esposa me hizo cocinar un día y me quemé con el horno y se me va sanando y ahora no siento nada. Pero hay palabras que quedan en el alma trabajando
y todavía el alma continúa sangrando, ¿verdad? Y justamente hay algo que provocó en los hijos de Jacob, en Simeón y en Leví. Me gustaría que usted me acompañe a leer de nuevo el versículo 7. Dice de esta manera: cuando los hijos de Jacob vinieron del campo, lo supieron. Los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y ellos estaban más que justificados para sentir lo que sentían. Pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios guardar esto en el corazón? Yo sé que podemos poner justificativos para todo. Pero me hizo esto. Pero hizo tal cosa. Pero me provocó tal daño. Pero no tenemos el derecho de guardar en nosotros este resentimiento. Dice que dos cosas que ocurrieron en ellos: se entristecieron y se enojaron mucho, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la ira, por ejemplo? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto está en Santiago 1:20. ¿Está de acuerdo, sí o no? A veces podemos cometer graves errores. Yo recuerdo que estaba relacionado con un juez federal donde él decía: un solo segundo y una persona está 20 años en la cárcel. Un segundo donde una persona en medio de la ira comete algo grave tiene consecuencias tantos años, ¿verdad? Tremendo. Y ¿sabe lo que dice el Proverbio 19:19? Dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. ¿Es buena la ira, sí o no? No, ¿verdad? No. Bueno, y dice también Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahí está. Y esta palabra, estoy leyendo algunos versículos bíblicos porque no hay mejor cosa que la Biblia se explique por sí misma, ¿sí o no? Bueno, Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Es importante, sí o no, mantener la ira a raya? Mantener la ira sometida, ¿sí o no? Así que debemos cuidarnos, la ira. Ahora, ocurrió algo. Las palabras que le compartieron a Simeón y a Leví provocaron este enojo y este entristecimiento, pero también les provocó esa amargura. Se sembró, porque en medio del dolor, hermanos, las palabras salen como semillas que se siembran en los corazones, se riegan en los pensamientos y terminan siendo como saetas, como flechas hirientes en el corazón. Un comentario, algo, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla que cuántas veces somos el objeto de provocarle amargura a los que están alrededor de nosotros, y luego lo vamos a hablar. Pero vemos, hermanos, que tanto la ira, la tristeza como el enojo son puertas que se abren en una persona. La amargura se origina y se desarrolla cuando algo nos ocurre, ¿verdad?, que nos provoca enojo o dolor. Y eso nos manifiesta una clara oposición ¿a qué? Al perdón. No podemos perdonar. Está allí. Tenemos razones. Nosotros estamos convencidos y decimos: no, bueno, yo, es como que estoy justificando mi sentimiento. Tengo ira, tengo amargura, tengo resentimiento. Lo que me hizo, lo que me dijo, cómo me trató, aquello que no me... en una oportunidad, hermanos, recuerdo, hace muchos años atrás, un muchacho, un compañero de trabajo, me debía dinero, ¿verdad?
Y siempre que me veía, él se avergonzaba y decía, ya te lo voy a pagar, ¿no? Y yo, bueno, digo, bueno, en algún momento me lo pagará. Y después a la otra semana, pues, ya te lo voy a pagar. Y esto quedó en mi corazón. Y y un día le digo a Sandra, le digo a mi esposa, Sandra, cada vez que lo veo, me dice, agacha la cabeza y me dice, ya te lo voy a pagar. Y le digo, ¿por qué no le perdonamos la deuda? ¿No? Y entonces, listo. Cuando decidimos eso, me dice, hagamos eso. Aunque me había costado, me acuerdo que le había prestado plata en dólares encima, ¿no? En aquella época, unos ahorros que tenía. Y cuando lo perdonamos, hermanos, todo quedó solucionado dentro de nosotros. Porque guardar ira, guardar enojo o tener resentimiento, ¿saben cómo es? Es como tomar un frasquito de veneno y pensar que le vamos a causar mal al otro. Digamos, necesitamos que la justicia humana, ese deseo de venganza, ¿no? Queremos que algo malo le ocurra al otro. Y esto no es así, ¿no? El que las hace las paga, no. Hermanos, ¿a dónde está bañado de misericordia el corazón del creyente? ¿Sí o no? Así que necesitamos entender esta verdad. Ahora, cuando sentimos amargura, a veces la amargura se manifiesta con enfermedades físicas o tal vez psíquicas, como la depresión. Otros terminan con grandes problemas de úlcera, ¿no? Con reuma, con artrosis, es decir, con enfermedades a los huesos. Yo recuerdo en una oportunidad, hermanos, que un pastor comentaba una experiencia que tuvo. En una campaña de sanidad, oraba por las personas que tenían artritis. Y había una mujer que había sido sanada de artritis deformante. Tenía los dedos así. Era una mujer relativamente joven. Los dedos, ¿vieron cuando los tienen así? A causa de la artritis deformante. Y entonces el pastor la hace subir a la plataforma a esta mujer y le dice, Dios, sánala, ¿no? Hace esta declaración, sánala, Señor. Y la mujer inmediatamente, adelante de todos, quedó con los dedos derechos y mostraba. Y el pastor se alegró, ¿no? La gente aplaudiendo de ver el milagro. Inmediatamente la voz del Espíritu Santo le habló al pastor y le dijo, dile que perdone. Y cuando él le dijo, el Señor me está diciendo que tenés que perdonar. Y la mujer que había sido sanada dijo, no. Y otra vez volvió al estado de antes. Quedó otra vez tullida de las manos. Hermanos, porque la consecuencia de la falta de perdón, hermanos, es algo realmente que nos va carcomiendo. Por eso el salmista dijo en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Y cuántos a veces están justamente a causa de la falta del perdón, ¿no? Justamente están sufriendo ese amargo silencio que es sumamente perjudicial. A veces venimos arrastrando situaciones de salud que son exclusivamente espiritual. No digo que algunas cosas no sean clínicas, ¿verdad? Y que tengan su origen en alguna cosa del cuerpo, pero hay muchas cosas que son de origen espiritual. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben eso? Así que creo que lo mejor que podemos hacer es qué vamos a hacer con esa ira, con ese resentimiento y con esa amargura. Tal vez con esa tristeza que venimos arrastrando. Hermanos, cuando uno ve a una persona en depresión, te da como lástima, porque la ama tendida, parece indefensa, pero el gran mal de esa persona es la falta de perdón. Y ahí es donde debemos revisarnos. A veces debemos dejar de buscar en otras cosas y revisar nuestro corazón, ¿sí? El Salmo 31, 9 y 10 dice, ten misericordia, oh Jehová, porque estoy en angustia. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Tremendo. ¿Vieron el efecto
de guardar. No te conviene, hermanos, guardar resentimiento. Tenés que saber que hoy es el momento de renunciar a esa ira, a lo que te ha provocado ese dolor en tu corazón, en tu alma. Ese recuerdo que todavía perdura y que está dando vueltas en tu mente, trabajando de manera negativa, que no te permite avanzar, ¿verdad? Y no estamos hablando de salvación o de condenación, acá estamos hablando de que Dios con su gracia nos salva. Pero qué bueno es tener una vida de plenitud en el camino del Señor, ¿sí o no? Y hermanos, fíjense qué tremendo, porque la amargura no solamente nos afecta a nosotros, sino que es como una peste, nos va contaminando. Dice en Hebreos capítulo 12 y verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto lo vemos muy claro cuando, hay separaciones en los matrimonios y quedan los niños y la mamá le dice, no, porque tu papá me engañó, hizo esto, es un desgraciado. O el papá le dice, tu mamá hizo esto, hizo lo otro. ¿Qué está haciendo? De su amargura está compartiendo y está contaminando a otros, a sus hijos, a los que están cerca. Usted debe saber que las palabras que salgan de su boca deben ser palabras de honra, de respeto, ¿sí o no? Así que posiblemente estemos causando más daño del que pensamos, ¿no? O tal vez no creíamos que estábamos causando daño, pero ahora sabemos, nuestras palabras son como golpes de espada, provocando heridas, y esas heridas van sumando, ¿no? En el crédito, digamos, no en el crédito, vamos causando deuda. Recuerden que el Padre Nuestro, cuando Jesús lo enseña a sus discípulos, ¿cómo lo enseña? Perdona nuestras, ¿qué cosa? Ofensas, o también es traducida como nuestras deudas. Porque cuando, hermanos, no hay confesión, ni le confesamos a Dios el perdón y reconocemos y nos hacemos cargo de nuestros errores, estamos provocando una deuda en el mundo espiritual. Hay algo que se está rompiendo, hay algo en nuestra comunión que nos está estorbando, hay algo que necesita ser sacado del medio. ¿Me va siguiendo, sí o no? Bueno, hermanos, ahora, ¿qué haremos? Yo creo, saben que en una oportunidad me encuentro con tantas cosas. La iglesia, nuestra iglesia es una iglesia que toda es una iglesia de celular, digamos, trabajamos con células, ¿verdad? Y cada uno tiene un grupito con sus líderes y cada líder está teniendo sus actividades. Y recuerdo en una oportunidad un grupito de una célula de mujeres jóvenes, de adolescentes, se pusieron de acuerdo de salir a predicar todos los martes a las 7 de la tarde, ¿no? Todos los martes a las 7 de la tarde. Y cuando salieron un día, en aquella época, los celulares, todavía estamos en contacto, pero los celulares no estaban tan como las redes y todo eso ahora, ¿no? Pero había una de las jóvenes, había empezado a llover y la tarea que iban a hacer se hacía al aire libre. Repartían tratados, paraban la gente en la calle, las invitaban a la iglesia, oraban por los enfermos que veían, ¿no? O les preguntaban, ¿tenés alguna necesidad? Y ahí oraban en la misma calle. Pero ese día se largó una tormenta y empezó a llover. Una de las chicas de la iglesia se le había roto el celular y no tenía forma de saber que se había suspendido ese día a causa de la lluvia la tarea evangelística. Entonces ella, como cada martes a las 7 de la tarde, se fue al lugar donde se habían puesto de acuerdo. Pero de pronto encontró que no venían sus compañeras de célula. Y dijo, ¿qué hago? Y dijo, me voy a guarnecer en un lugar cercano y entró a la terminal de ómnibus de Punta Alta. Y cuando entró allí, sus ojos se fijaron en una mujer que estaba cabizbaja. Y dijo, ¿qué voy a hacer?
no voy a perder la oportunidad de predicar la palabra, si yo vine para eso. Y cuando se acerca la mujer estaba como pensando algo, meditando, ¿no? Y le dice, señora, quiero compartirle que Jesucristo la ama, que Él vino a entregar su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados y que hay una nueva oportunidad. Y la mujer de pronto, sorprendida, la mira y le dice, querida, a vos te mandó Dios. Y entonces le dice, claro que me mandó. Y eso es lo que estoy haciendo, predicando la palabra. No, dice, te quiero invitar a mi casa, que yo vivo a una cuadra de acá de la terminal. ¿Podés venir? Y la chica, medio con desconfianza, dijo, bueno, está bien, voy. Y fue. Cuando entró a la casa, lo que quería mostrarle la mujer era que había una cuerda colgada, la silla preparada. Ella la había preparado antes porque su intención era quitarse la vida, ¿no? A causa de todos sus inconvenientes y sus problemas en su corazón, ¿verdad? Y entonces la mujer, en un acto de esperanza, ¿no? Sacó la cuerda y le dijo, llévatela, y empezó a congregarse la mujer, empezó a ir a la iglesia, me acuerdo que la bauticé, empezó a ir a los discipulados de la iglesia, y un día esa mujer misma me dice, pastor, quiero hablar con usted a solas. Ok, y vamos a la oficina ahí, y me dice, pastor, quiero contarle algo. Me dice, tengo algo en mi corazón que me lo quiero sacar. Esa misma mujer que se había bautizado, que había recibido la palabra, que Dios le estaba dando una oportunidad. Pero fíjense que Dios es tan bueno y hace las cosas tan bien. Y necesitamos que se toquen más estos temas dentro de nuestras iglesias. Porque a veces tenemos gente en la iglesia sentada con un montón de problemas cargando encima. Pero la palabra de Dios es luz, es sabiduría, es limpieza para nuestra alma, ¿sí o no? Y necesitamos que la palabra de Dios nos vaya limpiando como Jesús hizo con sus discípulos. Vosotros estáis limpios por mi palabra, ¿sí o no? Bueno, y aquella mujer me dice, pastor, quiero decirle algo. Yo hace más de 20 años maté a mi madrastra. Imagínense. Eso allá adentro, trabajando en el corazón, trabajando, y me contó cómo lo hizo, más de 20 años. Ya esta hermana falleció, pero qué importante, hermanos, el poder de la culpa que va trabajando dentro del corazón con situaciones irresueltas que necesitan ponerse en orden y alinearse con el cielo para estar en un orden correcto delante de la presencia del Señor, ¿sí o no? Así que, hermanos, todo eso necesitamos sacárnoslo de encima, despojarnos de eso, ¿verdad? Como dice también el libro de Hebreos, que nos tenemos que despojar de todo pecado y del peso que nos asedia, ¿verdad? Y le está hablando a creyentes, a los hebreos. Hay un peso que muchos cargan de manera innecesaria, porque recuerde que en el camino del Señor tenemos que andar ligeros. Ligeros de carga, digo, livianos. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué dice correr y no dice caminar? Hermanos, porque cuando uno camina, yo que soy bastante yopinero, me gusta ir y ver las vidrieras. Voy por una vidriera, miro la tecnología, estas cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Pero cuando uno está corriendo, está concentrado en la meta, en alcanzar, pero no podés ir con las cargas corriendo. Porque esas cargas te van pesando, te van quitando la fuerza, te van quitando el potencial que Dios ha puesto sobre tu vida. Necesitamos, hermanos, en esta mañana empezar a reorganizarnos internamente y decirle a Dios, esto no me sirve, Señor, llévatelo, ¿verdad? Incluso la palabra despojarse dice, significa como arrancar con violencia de nosotros, es decir, como enemistarnos. Es un intruso lo que está dentro de nosotros muchas veces, esa ira, esa amargura, ese resentimiento. Y hermanos, no hay mejor cosa que experimentar el perdón aunque no nos guste. El perdón es una lucha con la carne que tenemos dentro de nosotros, porque la carne nos pide justicia humana, el que las hace las paga.
pero en Dios hay perdón. Y el creyente debe tener un espíritu perdonador, ¿sí o no? Debemos saber que ese es el camino de Dios, que no tenemos el derecho de no perdonar, por más herida que nos hayan hecho, por más traición que nos hayan hecho. Hermanos, el perdón tiene que estar presente delante de la presencia del Señor. Recuerdo en una oportunidad, estaba en una radio compartiendo esta palabra, hace muchos años atrás, y compartía sobre el poder del perdón, ¿verdad? Y me acuerdo que en la radio se había formado un clima, una expectativa de bendición, sentía la presencia del Señor, parecía que había ángeles en ese lugar, realmente impresionante, al punto tal que el operador de la radio, que ustedes vieron que está detrás de un vidrio, ¿verdad? Operando con los... No lo vi, y cuando yo dije cierren sus ojos a la audiencia, digo cierren sus ojos, Dios te va a llevar al lugar donde tú fuiste quebrantado, Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere levantar. Y ahí estaba yo también, ¿no?, mimetizado con el mensaje, y yo cerré mis ojos y empecé a entregar palabra de parte del Señor. Y cuando abro los ojos porque quiero ir a una pausa musical, el operador no estaba. Estaba tirado en el piso, tocado por la presencia del Señor. Así que no me quedó otra de dejar ese espacio libre y acercarme y golpearle la ventana y decirle, vamos, salgamos del aire, ¿no? O sea, hacerle seña, salgamos del aire. Bueno, y esto que no termina acá. Cuando llegué a mi casa, voy a entrar a mi casa, había dos mujeres católicas que habían estado escuchando por la radio el mensaje. Y me dice, estamos buscando al pastor que estaba hablando recién por la radio. Y yo digo, bueno, aunque no lo parezca, soy yo. Y entonces me dice, queremos hablar con usted porque tuvimos una experiencia. Cuando usted dijo, cierren sus ojos, porque el Espíritu Santo te va a llevar a ese lugar donde fuiste quebrantado, ¿no? Las hice pasar al living de mi casa y me contó yo tuve una visión. En ese momento tuve una visión. El lugar donde yo hacía 28 años fui violada. Vi el cuarto, me vi en la misma cama donde me violaron. Dice, estaba allí, el cuarto estaba sucio, desordenado, los cuadros estaban todos así como todo un desorden y una suciedad. Ahí me vi. Y de pronto, yo estaba tirada en la cama, dice en la visión, ¿no? Tal como me había ocurrido. Pero cuando, dice, miré hacia adelante, en la puerta, frente a la cama, había una luz radiante que no podía ver su rostro. Pero de adentro de esa luz salió una mano que me invitó a acercarme. Y cuando, dice, me acerqué porque me provocó confianza esa luz. Me acerqué, me puso a su lado mirando hacia la habitación y me abrazó. Esa mano que me invitó a acercarme, dice, me abrazó, me pasó la mano, su brazo por el hombro. Y de pronto vi que había pasado, digamos, como que el movimiento de su cuerpo había abrazado a otra persona del otro lugar, en el otro costado. ¿Y qué hizo? Dice, en la visión, dice, un beso en la mejilla. Me dio un beso en la mejilla. Y vi que hizo así y le dio otro beso. Un beso a la otra persona. Y yo no me di cuenta, dice, quién era, porque estaba mirando, conmovida por lo que estaba viendo. Pero de pronto en la visión, dice, miré a quién era la otra persona a quien le había dado el beso. Y era el que me había violado. Y cuando vi así, me quedé asombrada y vi como en un microsegundo la habitación quedó impecable, la cama ordenada, brillaba todo, los cuadros estaban puestos en su lugar, el piso reluciente, todo. Y entendí, pastor, que Dios me pide que tengo que perdonar al que me había violado hace 28 años, a resulta de lo cual me nació una hija. Yo comía con el violador todos los días.
en mi mente, me acostaba en mi cama con mi marido, dice, y estaba el violador, parecía que estaba al lado mío. Y me dice, cuando yo entendí lo que usted estaba hablando en la radio, tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi vida y dar este perdón. Por eso vengo a pedirle que usted haga una oración por mí y me ayude en este tránsito. Y saben, hermanos, fue maravilloso, porque el quebrantamiento de aquella mujer, de la otra mujer que la acompañaba, porque no se animaba a venir sola. Y hermanos, vi la mano de Dios. No solamente eso, sino que empezaron a ir a la iglesia, se bautizaron las dos, y bueno, y después se congregaron bastante tiempo en la iglesia hasta que se mudaron de ciudad. Pero hermanos, quiero contarles qué importante es poder perdonar a aquellas personas que nos han causado tanto daño, tanto dolor, como en este caso, ¿no? Siquem, digamos, hijo de este príncipe, ¿no? Este varón que, digamos, le causó tanto daño. Y cómo quedó el resentimiento en Simeón y en Leví, provocando tantos males con el deseo de vengarse. Y hermanos, realmente, yo te digo una cosa, ¿qué haremos ahora con esto? ¿Qué haremos con esa situación? Porque a veces, digamos, tenemos que aprender a ver que hay cosas en nuestra vida que forman parte de la lista de pecados. No está bueno volver a tener amargura. Pedirle perdón, Señor, perdóname por la amargura guardada en mi corazón. Perdóname por la falta de perdón, Señor. ¿Qué le parece en esta mañana? Dios nos está hablando, ¿sí o no? Dios nos está mostrando que hay un camino más al fondo, a donde nos quiere llevar, en ese galponcito que todos tenemos atrás, con esas cosas viejas que están dando olor, un olor feo. Por eso nos airamos demasiado, tenemos un mal carácter, sufrimos de mal genio, porque falta que el Espíritu Santo llegue hasta esos lugares. ¿Cuántas veces elucubramos pensamientos, tenemos conversaciones en el alma que nos están deteriorando porque estamos disconformes con esto, disconformes con esto otro, disconformes con aquello? Y aunque no se lo contamos a otros, hermanos, lo estamos trabajando adentro de nosotros y el Espíritu Santo lo ve. El Espíritu Santo lo sabe todo. Por eso, mis hermanos queridos, tenemos que saber que estamos siendo escaneados por la palabra esta mañana, por el poder del Espíritu Santo dentro del corazón. Necesitamos saber también, y que alguien nos lo diga, qué cosas, hermanos, no podemos a veces hacer chistes subidos de tono. Estamos contristando al Espíritu y después pedimos que se mueva, y después pedimos que se manifieste, y después pedimos que Dios nos use. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? ¿Cometemos errores? ¿Sí o no? Necesitamos reorganizar, mover, ¿no? Sería nuestra proa, ¿verdad? Nuestra proa hacia el norte que Dios nos está marcando esta mañana. Y debemos avanzar, debemos alcanzar estos objetivos, ¿sí o no? De que Dios nos limpie. ¿Qué le parece? Y a mí me gustaría, mientras, porque vamos a orar en esta mañana, pero me gustaría que pensemos por un momento, ¿cuántos hacen un replanteo? Y esta mañana es una mañana de justamente esto, revisarnos, meter la cabeza para adentro, no pensar en otros y saber que posiblemente, tal vez esta palabra no ha sido para vos. Dios ya ha tratado con tu vida y está bien y te felicito y seguí así adelante. Pero ¿cuántos otros de nuestros hermanos han quedado en el camino, tendidos, caídos, heridos, y necesitan levantarse? Y justamente esta palabra y esta cumbre justamente es para esto, para poder dar una mano al que ha caído, que se ha detenido por estas cosas que no se dio cuenta, ¿verdad? Porque la gracia de Dios todavía está operando sobre cada uno de nosotros. Porque hay más de Dios, como cantábamos la canción. Porque hay más, hay más.
y pedimos más y queremos recibir más, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren que sus vidas cambien, que sus matrimonios cambien, que sus hogares cambien? Necesitamos volver a plantearnos ciertas verdades. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor esta mañana. Y hermanos, necesitamos ir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, revísame, examíname, ¿no? Como dice el libro del profeta Sofonías, como con lupa, como con lupa. ¿Qué hay dentro de nosotros? No te sientas culpable. Es que Dios te vino esta mañana a entregar esa gracia, porque nos está dando la oportunidad. Este es el camino. ¿Qué vas a hacer? Me gustaría en este momento que nos pongamos de pie y que, no sé si hay alguna alabanza, algún momento. Yo sé que yo quería mantener esta línea de la cumbre, ¿no? De este lema de la cumbre. Tal vez usted esperaba que traiga una palabra para ser lleno del Espíritu Santo. Pero hermanos, ¿cuántas veces Dios está hablándonos y no podemos ser llenos del Espíritu porque encontramos estorbo en nuestros corazones? Lo que recibimos de Dios cuando salimos de la iglesia lo perdemos. ¿Cómo? Con una discusión, con un maltrato a alguien, con un zamarreo o con algo mal hecho, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen: yo he cometido ese error? Necesitamos cuidarnos, cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra santidad, revisarnos permanentemente. Aleluya, gloria al Señor. Y si hay algo que podemos hoy decirle a Dios: Señor, me despojo de la ira, me despojo del enojo, me despojo de la amargura. No quiero que me afecten, quiero servirte. ¿Cuántos anhelan más de Dios? ¿Cuántos anhelan más? Ese es el camino, hermano. No hay otra vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hay personas que sirven a Dios amargados. No pueden disfrutar el camino del servicio porque guardan esto en el corazón. Y este es el momento donde Dios te quiere escuchar. Señor, arranca todo, saca todo de adentro, saca todo de adentro. ¿Qué le parece si permitimos que el Espíritu Santo nos indique algo? Cerramos nuestros ojos por un momento y nos empiece a hablar. Ese lugar de tu caída, ese lugar de tu quebranto. Príncipe de paz, la aflicción se va, corazones son sanados en presencia. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero que vengas, pongas tu mano adentro de mi corazón y te lleves todo esto que vengo cargando en esta carrera que tú me has llamado a correr? Y reconozco que no he sabido despojarme de todo eso, pero hoy te entrego en el altar, Señor, aquello que me está pesando. Ese estorbo te lo entrego. Quiero decir delante de ti, oh Dios, yo perdono a esa persona. Yo te entrego esta situación. Señor, yo pongo en tus manos esto que no puedo resolver.
lo entrego en tus manos.